¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega informativa, en este caso de lo que es sala de prensa, la intimidad de un equipo de prensa, en este caso consagrado justamente a su servicio y en este caso de Postdata TV. Vamos a comenzar hablando en este fin de semana de una situación que nos ha afligido a todos, sin duda. Si bien en muchos casos es conocido que el periodista no maneja grandes cantidades de dinero, seguramente nos ha afligido a todos el tema de los dólares americanos por un tema de créditos, por un tema de dineros ahorrados y demás situaciones. Por lo menos en mi caso de Yapa tuve al Banco Fácil como entidad en la que tengo mis cuentas, así que no fue una semana fácil en realidad para la economía a nivel macro, a nivel micro, a nivel economía Bolivia y nivel economía mundial. Miriam, quiero consultarle, ¿usted se ha visto de alguna manera complicada por el tema dólares? Difícil sacar dinero del Banco Fácil, dicen, ¿no? Complicado. Los memes ahí en las redes sociales sobre lo ocurrido esta semana en las redes sociales. La verdad, no. Yo tengo mi capital en bolivianos y es recomendable, se los digo, por cómo va la situación, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa y muchas gracias por estar junto a nosotros. Es importante lo que dice Miriam, de tener el capital en bolivianos, aunque la especulación hace mucho, que la pérdida de valor del bolivianos, que la desdolarización, que muchos términos que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque se vienen tiempos de una economía distinta, no vamos a decir una economía fregada ni nada, porque los analistas hablan de diversas situaciones alternativas y esa es la magia de la economía, que se puede ir acomodando, que es fluctuante, así que no hablemos de crisis, no alarmemos a la sociedad, pero quiero consultarle, ¿cómo la pasó en términos económicos, si vale la palabra, mi querida Wendy, esta semana? ¿Cómo están? Muy buenas noches, agradecemos a todas las personas que ya nos van sintonizando a través de las pantallas de Postdata TV. Sí, efectivamente se vieron largas filas en las entidades bancarias, también en los últimos días también en algunos lugares también hubo un poco de disminución. Yo he vivido escasez de dólares por presencia justamente en el banco al intentar cambiar dólares, así que no es especulación en muchos casos, muchos hemos tenido que pasar por ese momento. No sé si Isabel tendrá algún conocido, familiares o algo que pueden dar testimonio de esta situación. Conocido sí, un amigo necesitaba cambiar precisamente dólares y sí se vio afectado. Afortunadamente en lo personal no, sí también tengo los ahorritos, como dice Miriam, en bolivianos. Qué bueno. Y eso es una práctica que a lo largo de los últimos años también se ha dado en gran parte de la población, ¿no? El ir ahorrando, el tener nuestra economía más bolivianizada, como dicen, menos dolarizada, sufrimos menos los impactos, pero ya a nivel macro, como estabas mencionando, ya para las exportaciones, ahí también hubieron ahí los problemas, ¿no? Turbulencia en el panorama económico, como dirían. Ahora, ¿será recomendable, como dicen las chicas, tener en bolivianos, tenerlo bajo el colchón? En muchos casos mencionaban muchos. Martín, ¿has vivido pánico estos días? Bueno, primero, buenas noches a todos los periodistas que nos siguen fin de semana tras fin de semana en Sala de Prensa. Bueno, la verdad es que yo soy como el país. Cuando me dices, que nos estamos capitalizando. Bueno, no, la verdad, desde hace mucho tiempo no he requerido de dólares, pero creo que, como decía Miriam, bueno, la mayoría de la gente, no necesitamos de dólares, ustedes son los exportadores y los importadores los que requieren más de dólares. Sí. Pero se nota esa psicosis, somos una sociedad vulnerable a la psicosis, a generar el caos por el rumor, ¿no? Ahora, obviamente esto no quiere decir que nuestra economía esté de maravillas, ¿no? Siempre nos han hecho pensar que estamos en el país de las maravillas y que todo iba bien, pero la realidad era otra. Entonces, yo creo que se va a superar, pero para eso hay que aplicar medidas bien importantes en el país. Qué bien, qué buen punto has tocado. Una sociedad psicótica será el término, suena bastante grave, pero somos realmente, es una sociedad de especulaciones, una sociedad del rumor, del chisme. Dice que se está acabando la gasolina y llenamos, atestamos todo lo que son los centros de expendio, justamente hidrocarburos y hasta burla, ¿no? Porque recordemos, son 3 años exactamente desde que se ha dictado el tema de la cuarentena por pandemia. Exacto. ¿Y cuál era la primera medida del boliviano y de todas las personas? Ir a comprar papel higiénico, ¿no? Que ha sido hasta utópico.
el barbijo que escaseaba, el shampoo, no había. Claro, todo lo gracioso pero era lo del papel higiénico. Decía, Exacto. ¿para qué acumulas tanto papel higiénico? y los supermercados estaban muy llenos, ¿no? Adquiriendo este Claro, producto. No importaba el arroz, no supermercado. importaba el fideo, no importaba la papa, el papel higiénico. Exactamente. ¿Cómo escaseó? Pero la verdad es esa, una sociedad que ha vivido psicosis en varios capítulos. Hace algún tiempo se hablaba del tema de los hidrocarburos, como decíamos, ahora el tema del dólar, y todos quieren dólares, requieren dólares y demás situaciones. Vive un momento complicado el Banco Fácil y todos dicen, es como un dominó, cae el Banco Fácil y cae todo el sistema bancario y la psicosis es correlativa. No podemos comparar mucho con la época de UDP porque son distintos estilos de economía, tipos de ejecución de economía, porque en la UDP el dólar era... Esa psicosis Sí. en la gente, por eso es que le dicen una cosa y ya está, ¿no? Es lo que hablamos la pasada semana, los resabios de lo que fue la época hiperinflacionaria. Entonces hay gente que ha vivido esa época, la ha conocido de cerca, entonces queda, algunos analistas decían, quedan esos resabios de la gente que vivió esa difícil época en la que el boliviano no valía, ibas con tus carretillas y todo lo demás a comprar 2 panes. Pero ibas con tu montaña de billetes, ¿no? Mira que justamente en los últimos días de la semana en el Banco Fácil hubo una aglomeración de personas que hasta hubo disputas entre ellos por hacer ese cambio de moneda. Exacto. Y el Querían problema retirar es, los Tal vez ahorros, es, como tú dices, ¿no? De lo que pasó antes, tal vez los piensan que va a resabios, pasar el ahora. retirar todo tu Exactamente. dinero. Incluso a modo personal, un comentario, yo recuerdo de pequeña en mi casa encontraba botecitos de las monedas antiguas, ¿no? Antes de que hubiese el cambio. exacto. Encontraba todavía esas, porque igual los papás, ¿no? Guardaban, porque uno de esos era para un pan. Tal cual. Mira, Claro, era el así. problema es la especulación que llega a la población. Llega a la población se alarma y acude, en este caso, en los dólares, a buscar dólares. Busca para guardar porque piensan que va a incrementar el precio. Y el problema es que el sistema económico, el sistema financiero, tiene un stock limitado de dólares por día. Señora, si usted no lo sabía, por día hay un stock limitado que cada banco puede sacar. No puede sacar todo su dinero porque esa es la reglamentación del sistema financiero. Lo lamentable, y creo que en este caso lo que ha complicado la situación, es que el boliviano, si bien tenía resabios, si bien había especulación, si bien había mucho rumor, encontraba argumentos también, ¿no? Porque salía a cambiar dólares y no había. Me voy a otro lugar donde mi casero siempre tiene dólares y no había. Me voy al banco, no te dan. Entonces hemos ido encontrando varios argumentos como para que esa psicosis, ese pánico vaya teniendo justamente asidero. Por ejemplo, vamos a entrar en materia y en este caso veíamos complicada la situación de un banco en territorio nacional y nos salen con que el país, la economía del país, tenía una calificación de riesgo un tanto más negativa. Vamos viendo imágenes de lo que ha sido el comunicado porque hemos comenzado la semana así para el mundo de la economía, ¿no? Cuando Fitch decía que es una calificadora de riesgo, degradaba, si vale el término, a Bolivia a un B-, a una percepción negativa de lo que tiene que ver justamente con su capital de riesgo. Antes Bolivia, como si fuera una entidad financiera, estaba calificada como B, pasible a créditos, pasible a los bonos soberanos y demás. Ahora Bolivia está catalogada como un B- que, a criterio de especialistas y demás situaciones, a nivel micro no incide, a nivel macro puede tener incidencia, sobre todo en cuanto a cuando Bolivia quiere pedirle créditos internacionales. Ya el 4.5 es lo que se maneja más o menos como el interés para todos los países, y con las negativas que nos han dado las casas justamente de riesgo, Bolivia tendría que pagar más intereses a futuro. Y esto tiene respuesta del gobierno. El ministro de Economía, en específico Marcelo Montenegro, dijo que esta calificación no toma en cuenta el estilo de economía que tiene. Nosotros tenemos el modelo económico socioproductivo en marcha y es un modelo que ha sido muchas veces criticado y muchas veces ha tomado la atención a nivel internacional, puesto que tenemos la bolivianización en el país. Por esto es que se subvenciona distintas cosas para evitar el incremento del precio del dólar. Veamos la respuesta del ministro de Economía. 1670 da todas las posibilidades que el Banco Central utilice las reservas internacionales. Lo único que sí no está autorizado es apignorar el oro. Entonces no hay aquí ningún
problema ni algún elemento extraño en el hecho de que el Banco Central utilice los derechos especiales de giro, que es un activo internacional tan parecido como, pero no tan líquido como los dólares, los euros u otro tipo de divisas, ¿no? Se crea incertidumbre, esa era la declaración de Rodrigo Paz, senador de Comunidad Ciudadana, quien respondía a todo lo acontecido económicamente a nivel nacional. Asegura que estas calificadoras y lo que ponían al respecto de la economía en Bolivia crea más incertidumbre al Estado y a la población. Pedía al gobierno tomar en cuenta qué es lo que se hace para solventar nuestra economía, en pocas palabras. Lo que decían los parlamentarios era que salga el presidente o que salga el vicepresidente, sobre todo el presidente, que maneja mucho el tema de la economía, ha sido precisamente impulsor de lo que ha sido el modelo económico socioproductivo, y que salgan y expliquen a la población qué es lo que está ocurriendo, tanto con las calificadoras, con el uso de las DEX, si se ha hecho, no se ha hecho, se está trabajando, las reservas internacionales caen, suben o no, pero que den una explicación, que nos expliquen para la población, facilito, qué es lo que está pasando con nuestra economía. Lastimosamente, ni en redes sociales, ni conferencia de prensa por parte del presidente para explicar esta situación. En redes sociales, claro, lo que más salió fueron las fakes, ¿no? O sea, y todos alarmados, hay esto, no hay esto, no hay... y nadie agarra y sale a decir o algo oficial o algo oportunamente oficial, que es lo que ocurría con el Banco Fácil. Vamos a poner una cápita ahí, ¿no? Crisis que ha vivido el país y cuál ha sido la respuesta del gobierno por lo general. No tenemos un presidente que salta como alarma, no tenemos un presidente que ante la emergencia que está latente en el país da una respuesta rápida. Generalmente la tenemos cuando ya está solucionado por ministros o después de un buen tiempo. Por lo menos eso es lo que ha mostrado en su administración, Luis Arce. Lo que pasa siempre con cualquier administración del Estado, obviamente no va a admitir, es como nosotros a veces estás sin un peso en el bolsillo y no quieres admitir que estás descargado. Entonces, bueno, esta crisis, entre comillas, que estamos viviendo, esta dificultad, si no el término, se genera en una cosa. Si bien teníamos la economía aplicada por el MAS, somos un país monoproductor. Y cuando tienes un país monoproductor, los ingresos siempre vienen por ese. En este caso, el gas, ¿verdad? El petróleo. Y no nos olvidemos que en la gestión pasada no se ha hecho ninguna exploración, no se ha conseguido explotar un nuevo pozo, no se han incrementado las ventas de este petróleo. Entonces, eso es un tema. El otro tema es que pues, gastamos más de lo que tenemos ingresos. Tenemos empresas deficitarias, está la de Fábrica Elefantes blancos que están pidiendo, la Iglesia Católica, la anterior también ha pedido que no podemos de fantasía, o sea, hay empresas que se han creado y que generan un gasto corriente al Estado. Exacto. En el reporte hacen la observación de las reservas internacionales. Exactamente, entonces, si no tienes de dónde sacar, o sea, si no estás recibiendo ingresos, ¿de dónde tienes que sacar? Como diría mi mamá, de tus reservas. ¿No? Un país que supuestamente vive de los hidrocarburos, pero importa hidrocarburos desde el 2006. Claro. ¿Qué paradójica esta situación? Es lo que genera más pérdida de las reservas también, la subvención de los hidrocarburos. Y muchos lo han dicho durante esta semana. Estamos filtrando recursos de nuestras reservas, ¿no? Estamos, de alguna manera, están huyendo nuestras reservas por gastos propios que tenemos a veces al darnos lujos, ¿no? Y si hacemos analogía con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, si comemos más de lo que recibimos, pues obviamente en algún momento el déficit va a llegar. En este caso tenemos subvención a los hidrocarburos, mencionaba subvenciones a varios niveles. A la harina. Por ejemplo, un aparato estatal que está muy bien nutrido. Las empresas son subvencionadas. Hay asesores de asesores. En cuanto pese a que se ha ido trabajando, ¿no?, en la sustitución de las importaciones, ¿no? El Ministerio de Economía Plural señalaba que se ha ido trabajando con algunas empresas, con algunas industrias, con microempresarios para este tema de la sustitución de importaciones, y aún así no estamos logrando equilibrar la balanza entre lo que se gasta y entre lo que necesitamos. Entre lo que usamos, claro. En algunos productos, las exportaciones. La carne, por ejemplo. Las exportaciones para generar más. 145.
ha intentado de ellas es precisamente diferenciar la compra del dólar para los exportadores, para que ellos alimenten los dólares de ingresos. Claro. ¿No? Y obviamente, como decíamos la anterior semana, eso ha despertado la especulación. Efectividad, ¿no? además, ¿no? Aprovechar, yo soy exportador, entonces voy a comprar más dólares para vender más. Pero obviamente la moneda, no creo yo, y los analistas lo han dicho, y el mismo gobierno no se va a mover, no va a haber una modificación del tipo de cambio, no nos conviene. ¿No? Y justo- Adelante, Wendy. Y justamente desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz hicieron una propuesta, ¿no?, de tal vez incrementar la exportación de carne para tal vez tener más recursos. Había movidas que pedían una liberación de los exportadores, por ejemplo, que debería ser la movida del gobierno para solucionar este tema. Hay varias alternativas, como decíamos, pero lo cierto y lo tangible es lo que se va viendo, lo que vamos viendo en el mercado, lo que vamos viendo a través de lo que nos explican también analistas. Uno de ellos, por ejemplo, que sí tiene un tinte político, es lo que decía el senador Rodrigo Paz Pereira, que como tú decías también, Miriam, ha calificado esta situación y en algún momento ha utilizado una palabra que era totalmente útil si valía para explicar el término. Estamos sacando dinero de un bolsillo para ponerlo en el otro, bolsillo, ¿no? Así que, a ver, escuchemos lo que decía el senador y después lo analizamos. Primero, es una pena que sean unos gringos que nos digan que hemos hecho uso de estos recursos del Fondo Monetario Internacional. Imagínense, con lo que ama el gobierno al Fondo Monetario Internacional, nos genera mayor incertidumbre porque el gobierno no informa de sus medidas, el gobierno está desesperado por divisas, el gobierno está queriendo vender las joyas de la abuela, que es el oro que está en el Banco Central, el gobierno está desesperado por vender por adelantado las posibles ventas de litio con los chinos. En el litio, Walter. A ver, 3 puntos importantes que puedo destacar de esto. Sin duda, el primero que tú has mencionado, que es la esperanza en el litio. Un país monoproductor acostumbrado a vender siempre algo. En algún momento habrá sido la plata, imagínense hace cuánto estamos hablando. Luego el estaño seguramente nos ha mantenido como nación. Aparecieron después los hidrocarburos, ¿no? Apareció el gas, que fue ese que nos dio, tenemos para cuántos años, y ahora que el gas se hizo gas, tenemos que comenzar a pensar en que el litio dicen que es el camino. De momento la electricidad que estamos mandando a Argentina servirá para pagar algunas cuentas y demás. Pero algo que mencionaba también el senador es importantísimo. Es increíble que una entidad gringa nos haya tenido que decir cómo están nuestras reservas. Han pasado ya más de un mes. Y esto era recurrente, era cada semana. Como reporte epidemiológico, el Banco Central de Bolivia agarraba y nos decía: así están nuestros ahorros, así están nuestras reservas en divisas, nuestras reservas en oro, los DEGs, que ahorita no me acuerdo qué son exactamente, pero Giro. exactamente, los derechos. La transparencia se produce porque eso, nuestros países altamente beneficios a politizar los temas. Exacto. Cuando alguien, un economista, advierte de esto, dice, no, quiere generar confusión, quiere tumbar al gobierno, o sea, no, golpe de Estado. O sea, no puedes, nosotros mismos no podemos reflejar lo que está sucediendo adentro. ¿Y por qué? Porque el gobierno quiere tapar los ojos muy bien. Entonces tiene que venir una institución extranjera, ¿verdad? Para decirnos, esto es lo que está pasando. Y ahí el gobierno no sabe qué decir porque no tiene las respuestas. Claro. Cuando salió a la luz nos dimos cuenta que ya no había una parte, ya no habían los derechos especiales de giro, que justamente es un tipo de cambio, si vale el término así, muy rápido, que todos los gobiernos tienen y tienen al alcance. Así que como una de las propuestas ha sido de lo más acertado utilizarlos, decía, ¿no? En cuanto al análisis económico. Ahora, el tema de las joyas de la abuela, he sabido entender que no es tan así. Son ahorros, es cierto, el dólar es totalmente monetizable, si vale la palabra esa, pero justamente para paliar, la economía es fluctuante, la economía es de esa manera. Si mañana sacamos la lotería con el litio, una buena industrialización, una buena pagada por parte de eso, o la electricidad, lo que estamos vendiendo, pues esta situación se verá revertida. Pero el momento en que logremos realmente exportar producción ya industrializada es cuando vamos a poder mejorar también el tema de las reservas, mejorar también nuestro tema económico, vamos a poder dejar las subvenciones. Incluye
el que se echa la culpa, la expresidenta Yanine Áñez, a Sí. través de una carta, echaba la culpa del gasto de los recursos de la población al expresidente Evo Morales. En edificios blancos, elefantes blancos, estadios, Canchas edificaciones, aeropuertos que no Juicios, decía, ¿no? funcionan. Juicios internacionales. tantas cosas en lo que se ha despilfarrado nuestro dinero. Hay que saber ahorrar, decía alguien, me enseñaba, ¿no? Y cada mes tienes que saber ahorrar. Como Estado es lo mismo. Hay términos, ¿no? Muy coloquiales que por ahí nos decían ancestros, voy a decir en este caso, época de vacas flacas, época de vacas gordas, pero épocas donde siempre las vacas están, ¿no? Es que todo eso también se ha dado porque esa es la dinámica del populismo, ¿no? La izquierda, o sea, con el gran discurso de que tenemos que compartir todas las ganancias, hay que distribuir equitativamente las ganancias, se empieza a gastar, se empieza a generar. Puedes distribuir de manera equitativa, pero también hay que saber generar de manera equitativa. Claro, pero un país socialista que piensa... Es como lo de los hidrocarburos, decíamos, es paradójico, exportamos, pero no podemos llenar el propio mercado interno porque no industrializamos, no hacemos la separación en el tema del gas, en el tema del petróleo, no hacemos esa separación. Vendemos a 2 bolivianos y tenemos que comprar prácticamente en 6 o 7. Claro, porque ya viene industrializado y tenemos que comprar en Somos un país extravista, ¿no? O sea, sacamos. Y bueno, comenzábamos la semana con la calificación de Fitch, pero después a lo largo de la semana han ido argumentando, y voy a seguir con esta palabra de argumentar. Fitch no era la única que veía a Bolivia como un país de riesgo, sino también otras calificadoras. En este caso estamos viendo lo que tiene que ver con el comunicado que sacaban los de JP Morgan, que también señalaban cómo estaban los bonos soberanos para Bolivia al 2028. Imagínense la caída que tenía. Esta es una tendencia que se puede revertir sin duda, pero que obviamente en el acervo internacional dicen, le prestamos dinero a Bolivia, no sé si va a poder pagarnos, se va a endeudar más de lo que tiene, gana 100 pero gasta 1000, es complejo. Y también vamos por favor con la otra imagen que tiene que ver con Standard & Poor's, que también sacaba un monitoreo del riesgo de nuestro país y también la calificaba a B-, que es una tendencia estable, no es como otros países que están en guerra, por ejemplo, que tienen calificaciones mucho más nefastas. Pero ahí está, mire lo que dice ahí abajo, resalta el crecimiento económico y mantiene una calificación de Bolivia B- con una perspectiva estable. No hay que ser fatalistas, no es un momento para decir la economía se está yendo al demonio y correr todos por nuestros ahorros y desestabilizarla más, pero sí hay que ver perspectivas a futuro, como ustedes decían, de exportar más, de industrializar más, de que cueste más el producto boliviano. Claro, eso siempre. Estos informes tienen una finalidad, o sea, alertar obviamente a los gobiernos para que hagan ajustes en sus economías, ¿no? Para poder generar mayores ingresos, poder dinamizar más su economía. Pero además de habernos gastado parte de nuestros ahorros, pues nos hemos endeudado. La deuda se ha triplicado, o sea, ¿no? Y estamos sobreviviendo gracias a las deudas. Entonces, esta calificación de menos es precisamente si vamos a tener la capacidad de cubrir esas deudas. Claro, por supuesto, a perspectiva a futuro es complicado el panorama, ¿no? Incluso para el tema de inversiones. Sí, por supuesto. Nuestras ¿no? generaciones, hay que decir, han pagado deudas del pasado. Y vamos las a continuar. futuras generaciones van a pagar nuestras deudas, hay que decirlo, ¿no? Entonces, perspectiva país, esperemos encontrar una luz al final de este túnel en el que nos hemos metido, es cierto, por ahí algunos gastos irresponsables. Ahora, lo que hemos dicho, encuentra asidero toda esta situación de ver a nivel macro que las calificaciones de riesgo, que en Estados Unidos ha caído un banco y casualmente, y eso me manifestaba un analista económico muy reconocido, me dice, lamentable casualidad en este caso, que el Banco Fácil haya tenido un manejo irresponsable también de sus fondos y haya suscitado una hecatombe en la economía, ¿no? Porque nadie esperaba que un banco generara estas filas justo en esta coyuntura. Que ahí salían varias autoridades, agarraban y decían, ¿por qué no han dado un comunicado tanto el Banco Fácil como la ASFI para dar certeza a los ahorristas, ¿no? Y rápido, claro, ¿no? porque
las filas, el retiro de dinero no tenía nada que ver en realidad con el comunicado que después emite la ASFI. Eran dos situaciones diferentes que se cruzaron y las fakes empezaron y las filas se dieron, claro. En realidad el problema estaba en que ASFI ha observado a Banco Fácil por el tipo de créditos que ha otorgado a personas que no eran solventes. 9 millones de dólares a un joven de 19 años es algo sorprendente. Ningún banco te da. Y ese es el caso más resaltante. Lo que decía la ASFI son 9 carpetas observadas con riesgo crediticio. Entonces la resolución señala que debe adecuar su normativa, sus certificaciones ante la autoridad de supervisión para regular las carteras de riesgo para los créditos. No tenía nada que ver con los ahorros, no tenía nada que ver con la gente que quería sus ahorros. Claro. La autoridad de supervisión del sistema financiero estaba realizando eso, una supervisión, algunos créditos que han llamado la atención, ha emitido una alerta, esto ha generado seguramente emergencia en la población, que como tú dices, no tenían nada que ver con los ahorros, pero eso sí, si seguía manejando de esa manera las cuentas crediticias que tenía el Banco Fácil, a futuro sí tenía algún riesgo, pero lamentablemente, como decíamos, la psicosis, el pánico, abundó. La falta de comunicación, ¿no? Desde el banco y también lo oficial. Fue un momento complicado que tuvo que ser apañado de alguna manera a través de la siguiente resolución. ¿Le escuchamos, por favor? Y las que se están generando alrededor de las agencias de Banco Fácil no tiene sentido. Ningún boliviano está exponiendo sus ahorros más allá de la circunstancia particular que pudiera estar atravesando sus entidades financieras. Nada que ver con los ahorros. Nada que ver con los ahorros. El capital del Banco Fácil debe ser de los más grandes que tenemos en la actualidad en el país. Sino, como cuando uno dice, no tengo plata y tengo propiedades aquí, allá, en todo lado, váyase a Santa Cruz y se va a encontrar con más Banco Fácil que chicha de Somó, como se diría, ¿no? Claro, y el comunicado de la ASFI sale también de manera tardía. El comunicado de Fácil sale también de manera tardía y empiezan a decir, somos víctimas de las fakes en las redes sociales. Juntos, ¿no? Después de toda una jornada. Claro, después de que la gente enloqueció. Después de que 3 días la gente vea dormida a la puerta del poco más, igual que en el Banco Central por los dólares. Y después del comunicado, el director de ASFI sale y dice que va a procesar a las personas que supuestamente estarían especulando todo la escasez de... Por el escasez. La ASFI quiere procesar a todos. Especulación de dólares, especulación de la ASFI. ¿Y por qué se ven entonces las filas? El problema es ese. A la población se le tiene que hablar con palabras claras. Facilito. Ahora, lo que decía el director de la ASFI es, mediante la ley financiera que se tiene actualmente, para los ahorristas se ha creado el tema del fondo de protección. Claro, se ha creado el fondo de protección. Ahora, para el tema de los bancos se realizan diferentes resoluciones, certificaciones, verificaciones. Y en este caso, el tema del Banco Fácil, ahí estaba el comunicado. En el caso del Banco Fácil, tiene que ver precisamente con lo que hacíamos referencia, el tema de los riesgos crediticios. Ahora, no te dan mayores detalles porque también es un tema de confidencialidad con las entidades financieras. Tampoco se revela quién pide, quién no pide el crédito, ¿no? O sea, va por ese lado. ¿A quién me han dado? Pero es que también está, también está en el marco de la ley lo que comunica la ASFI. ¿Qué dice el inciso G del artículo 503? Son 8 puntos, si no me equivoco, que hacen referencia, donde incluye entre esos los créditos de alto riesgo, donde están los créditos vinculados. O sea, precisamente esta ley de banco se hizo después de las crisis del Banco BIPEN, del Banco Boliviano Americano, que tenían créditos vinculados, que eran los créditos vinculados, que se daban a los mismos socios los créditos, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Quedan los resabios de esas situaciones. El Banco Videsa, por ejemplo, que se fue y dejó a cuantos así con esa incertidumbre. Es de esos quiebres que se dieron a principios del 2000, lo que explicaba el director de la ASFI, dice, a partir de la nueva constitución, en la misma constitución que ahora tenemos, está el poder apoyar a los ahorristas, a quienes generan el ahorro, a la población. Se crea el Fondo de Protección a los Ahorristas, que es también un monto que se le pide a cada entidad financiera para como
como en su caja chica, si ocurre algo, entra en quiebra, de esa cajita se saca para devolver los ahorros. Por eso decía, los ahorros de la población o quienes utilizan Banco Fácil no están en riesgo, porque están protegidos desde la Constitución y también en la ley financiera. Y ahí vamos a ensalzar la labor de la comunicación. Qué importante hubiese sido un manejo oportuno en crisis de comunicación, ¿no? En un momento de crisis, de una correcta comunicación. Ya lo decía Miriam, salieron para explicar lo del Banco Fácil y lo engancharon con especulación de dólares. Entonces la misma población decía, ¿qué tiene que ver la especulación de dólares con el Banco Fácil? El Banco Fácil ya no tiene dólares. Y ya toda esa juega maraña, mucho, ¿no? el rol de un buen comunicador institucional. Todas las instituciones tienen comunicadores institucionales. ¿Qué es lo que están haciendo estos compañeros? Por favor. Hay también el superior que dice, no, espera. Luego vamos a hablar. Es cierto, no les vamos a echar la culpa, pero sí, una buena asesora. Generalmente ese es el cargo que se tiene, ¿no? Gestor comunicacional, asesor comunicacional. No es el encargado de que haga entrevistas o el encargado de que saque un comunicado. Hay que saber asesorar, ¿no? No, porque en Santa Cruz, los gerentes de sucursal casi lo agarran. Claro, el gerente se vio ahí afectado porque se entraron hasta el primer piso del Banco Fácil, lo cercaron, le sacaron palabras que por ahí él decía, yo no sé qué tiene que ver el tema de los dólares porque realmente no es una situación del banco. Vamos a seguir avanzando en materia económica y aunque un poquito así como la gestión comunicacional, vamos a hablar de todo en conjunto. En este caso hemos comenzado a vender electricidad, ¿no? Vamos a comenzar a vender electricidad. Estamos haciendo las pruebas, estamos viendo si llega el voltaje requerido y demás. Son 120 megavatios en un principio que se tiene pactado, así que así lo ha resaltado el ministro justamente de Energías. En este caso ahí está el Ministerio de Hidrocarburos que decía, Bolivia empieza y comienza a exportar energía eléctrica a la Argentina a través de la línea de transmisión Juana Zurduy de Padilla, y ahí está, 132 kilovoltios, así lo manifestó el señor Franklin Molina, ¿no? Que decía, el día de hoy se ha iniciado una operación en el marco de un proyecto de interconexión con Argentina a partir de la línea de transmisión Juana Zurduy de Padilla. Esta línea ha comenzado una etapa operacional. De esta manera entonces certificamos y queremos tener la fe de que vamos a diversificar nuestra cartera de exportación. Comenzamos con electricidad, esperemos pronto sea, ya lo decíamos, pueden ser los insumos cárnicos, que Bolivia es tan rica, como por ejemplo en ganadería, y tal vez muy pronto, y esperemos que sea así, el litio, que esté exento de la corrupción de la que se está manejando. Pero le queremos explicar a la gente y hemos recurrido a expertos. ¿Qué son? Y hasta yo estaba saliendo de la ignorancia, veía los cuadritos que los economistas saben interpretar como si fuera el ABC, pero los ciudadanos de a pie no sabemos qué es divisa, qué es reserva en oro, qué es derecho especial de giro. A ver qué nos decía don Alberto Bonadona. El derecho especial de giro es algo que podríamos considerar una cuasi moneda del Fondo Monetario Internacional, y que funciona para las transacciones internacionales donde se pueden utilizar esta como una moneda de intercambio, pero no existe físicamente. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional otorga a cada miembro del Fondo Monetario, que son casi todos los países del mundo, otorga una cantidad en función de su Producto Interno Bruto. Hablar con expertos ayuda a desestigmatizar algunos términos, ¿no? El DEG era lo más recomendable, monetizar el oro es terrible, es grave, está bien. Esas cosas son importantes siempre consultar a estas personas que conocen. Lo que nos decía don Alberto, por ejemplo, era que sí se ha hecho bien, o sea, el gobierno hizo bien en utilizar estos derechos especiales de giro, precisamente porque son los dólares que hemos visto en las últimas semanas que estaba repartiendo el Banco Central. Ahora, ahí también iba la consulta sobre el tema de la ley del oro. La ley del oro ayudaría al Banco Central e incluso poder devolver estos derechos especiales de giro o volverlos a comprar, y él mencionaba que sí, porque agarraría ese diversificaría, él entraría en lo que es el negocio del oro, el intercambio, tal cual, porque los lingotes que nosotros tenemos como oro, eso sí no se puede tanto mover de manera más sencilla, más fácil, más rápida. En cambio, el minero te vende el oro, lo compras, lo vuelves a vender, es más fácil de transaccionar, es más fácil de mover. El oro no registrado, digamos, claro.
Porque contrabando de oro tenemos también un montón, sobre todo por el norte de La Paz. No hay que tenerle miedo, nos decía, ¿no? Claro, en algún exacto. caso. Y es importante, muy importante de verdad, saber entender que en este caso en Bolivia el oro pasa por una fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vale decir, pasa por temas políticos. Y el mismo analista decía, son muy pocos países que usan este mecanismo, que es la Asamblea, o sea, que es la Asamblea Legislativa, o en otros países el Congreso, el que les autoriza. O sea, nosotros somos ya prácticamente de los últimos países, son poquísimos, decía. Hay otros bancos centrales que utilizan, agarran el oro, lo venden, lo revenden, se vuelve a comprar y todo lo demás. Claro, hay una normativa, pero ya no necesitas ese permiso del Congreso en otros países para todos. Y hay diferencias incluso en cuanto a gestiones. César me pasaba ahorita, cual si fuera un pajarillo en el oído, me decía que hay un comunicado, por ejemplo, que han sacado desde el Banco Central de Bolivia, haciendo diferencias en lo que ha sido, por ejemplo, el gobierno de transición, el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Diferencias entre lo que son esas DGs usadas por el gobierno de Arce y los IFERES que se han usado también en el gobierno de Janine Áñez, por ejemplo. Por supuesto. Nunca se los tocó, al menos es lo que dijeron, no se los tocó y se devolvieron en 2x3. Ahí está, mire las relaciones. Seguramente va a ser más útil para la población y para nosotros mismos es hablar del Tesoro General de la Nación, es hablar de economía a nivel macro. Así que este es un comunicado que ha sacado el Banco Central de Bolivia, que vamos a pedirle una interpretación en la semana, ¿les parece?, a una persona entendida en el tema. Nosotros, mientras tanto, estamos buscando estas soluciones y vamos a recurrir a tocar puertas para que usted tenga eso y pueda digerir de una manera más fácil. ¿Cuál sería el camino para solucionar esto? A ver, don Alberto, ¿qué nos dijo? En la medida en que nosotros podamos generar, lo que acabo de señalar, producción que pueda ser exportable, que se vuelva eso, dólares que ingresan a la economía, que llegan al Banco Central, la ley del oro apunta a eso. Ojalá tuviera una situación que pueda ser favorecida por los cooperativistas de oro y que le vendan oro al Estado o al Banco Central, y el Banco Central compra en bolivianos, exporta ese oro, recibe dólares. Maravilloso. Pero eso, los que están metidos en esto, que son los cooperativistas del oro, bueno, todavía tienen que charlársela al gobierno para que eso ocurra, pero sería una gran medida. De lunes a viernes, Claudia y yo los esperamos acá. A las 7 de la mañana en punto. Les ofrecemos información y entrevistas muy interesantes. Además de variedad y entretenimiento. Solo en Cada vez que sale el sol. Cada vez que nace un niño sale del sol. Después de todas las tormentas sale el sol. Debes vencer la adversidad y no temer la soledad. Postdata TV. No van a dejar mentir que seguramente la economía, y dicen, el dinero es el mal necesario, ¿no? Y cuando escasea el dinero, pues hasta los conflictos aparecen en las casas. Tal cual está ocurriendo en el país, está escaseando el dinero. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más dinero? Del litio. ¿Quiénes tienen intuición sobre el litio realmente? Dicen que los potosinos, porque ahí están las mayores reservas de litio. Y esta semana ha sido básicamente volcarles la atención a los potosinos, porque ellos piden una ley que haga que se venda justamente el litio, que se industrialice el litio, pero de una forma responsable. Y justamente la semana arrancaron con un paro de 72 horas los cívicos potosinos, a la cabeza de la presidenta Roxana Gras, quien manifestó que debería aprobarse la ley de evaporíficos o ley de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, este es un anteproyecto que aún no se está llevando adelante de acuerdo a las declaraciones que dieron en las últimas semanas, en la última semana, las autoridades, y la dirigente de los cívicos ha manifestado que pueden ser más contundentes en cuanto al paro para poder exigir que se apruebe esta ley que beneficiaría a los potosinos. Paro general indefinido.
Pero todo esto dependiendo del gobierno, ¿no? Que se comprometa y que baje hasta Potosí la información de que esto tiene que correr y con el apoyo del gobierno central, de nuestros representantes nacionales, tenga que ejecutarse con prioridad para Potosí y para Bolivia. Es bueno recordar que es Concipo quien ha presentado esta ley de EVA políticos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque anteriormente ya había una norma, un proyecto de ley de Hilario Namani, el diputado potosino, quien había presentado una ley del litio. Él retiró este proyecto de ley, puesto que se pidió la aprobación del proyecto de ley de Concipo. Entre tanto, este proyecto de ley del litio se encuentra en la presidencia de la Cámara de Diputados y ya en el Ejecutivo, según Delfor Burgos, diputado del MAS. Sobre el tema del litio, entonces ya hoy ya está en el Ejecutivo, de que cumplan ya los tiempos correspondientes, y una vez que ya se tenga ello, seguramente va a volver nuevamente a la presidencia de nuestra comisión, y para que eso volvamos a pasar al comité. Gracias a lo acontecido entre bloqueos, huelgas, hablando de huelgas, diputados del Movimiento al Socialismo del ala evista instalaron, primeramente solo 3 diputados, instalaron una huelga desde el martes pasado en la Asamblea Legislativa, pidiendo obras para Potosí. No solo la ley de EVA políticos, la ley de industrialización de litio, sino distintas obras que habría comprometido el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Ellos afirman que no hay la ejecución de estas obras. En esta huelga se encuentra Hilario Namani, otro diputado llamado Hilarión, y se sumaron el diputado Choque, la diputados de Potosí. En total son 9 los legisladores los que están en huelga de hambre, pero cada día dan su conferencia de prensa. En este caso todos sabemos que en la Asamblea Legislativa los diputados y senadores hablan cuando se les solicita. La diputada Virginia Velasco hablaba, senadora Virginia Velasco hablaba de esta huelga, decía, no puede ser que estén realizando una huelga, esto es, juega en contra de la gestión del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Llega el diputado Hilarión Namani y le reclama a la diputada. Hablaremos ante la prensa, le dice, aclararemos. Y de esta manera es increpada la diputada, senadora Virginia Velasco, ambos del Movimiento al Socialismo. Ahí se ve claramente la división. Veamos. Con papeles. Con papeles. Hemos aprobado todo. Todito hemos aprobado. No estés Podemos responder, no es solamente victimizarse. Hay que responder al pueblo. No, por eso, venga, vamos a responder al pueblo. La respuesta de Virginia Velasco llega en un momento oportuno. Le dice, anda a dormir. Y en este tipo de aprobar las leyes. Claro, trabajaremos, no solo es hacer huelga, venir, arrancarse acá. Con mentiras vas a aclarar. Claro, pero también había respuesta desde el gobierno. Agarraba, salía, por ejemplo, el ministro Edgar Montaño y decía, por ejemplo, en proyectos carreteros sí se está trabajando, las carreteras se están ampliando, se está viendo proyectos a término final, sobre todo la que estaban solicitando, que era hacia hito 60, que esa sí lleva varios años parado, incluso antes del 2015 se trabajaba, porque decía que es camino de herradura, hay que abrir, y el factor climático hacia la frontera de ese lado es pues bastante complicado, pero sí hay los proyectos carreteros, por ejemplo, agarraban, mencionaban, sí se está trabajando, y salieran así diferentes autoridades, incluso los del litio agarraban y decían, a nosotros no nos ha llegado ninguna ley para tratar, tiene que determinarse primero en la Asamblea y que nos remitan al Ejecutivo. Claro, tienen que aprobar. Exacto. Entonces, y justamente en este tipo de temas es donde, como tú lo decías, Miriam, ya la población mismo puede observar que hay una división notoria dentro del movimiento al socialismo. Demasiado notoria, es lo que comentábamos, ¿no? Se pelearon ya Gualberto Arispe, Cuellar, Sonia Choque, Sonia Quispe, creo que era también otra diputada de todos. Y hay una frase que dice,
Si las miradas mataran, hay una partecita de la imagen en la que se encuentran ahí el señor Mamani con la señora Velasco. Y miren esa mirada, si tuviesen rayos láser, como dirían los argentinos, hasta ahí sería la situación, ¿no? Pero este solo es un conflicto que es parte de nuestro país. Instalaron una huelga y fueron retirados de la Asamblea Legislativa. Hice una campaña mostrando qué obras se están llevando adelante en Potosí. Pero te repito, no es el único conflicto. En las calles de La Paz y a nivel nacional se vio la protesta de los maestros, Wendy. Iniciamos la semana con paros, protestas, y no fue la excepción del magisterio urbano. 1000 esquinas bloqueadas. Exactamente, la ciudad de La Paz estuvo bloqueada con el bloqueo de 1000 esquinas, pero a nivel nacional hubo un paro de carreteras, un bloqueo de carreteras. Sin embargo, un día antes de que el magisterio inicie con estos bloqueos, el viceministro junto al ministro de Educación llamaron al diálogo al magisterio urbano. Sin embargo, ellos mandaron una carta y se negaron a participar porque no estaban presentes las 31 federaciones quienes tenían que ser partícipes en este diálogo. ¿Cuál fue la declaración que dio el viceministro, por favor? Nuevamente el día lunes hemos enviado una nota para poder seguir avanzando porque estamos en un cuarto intermedio. En ese marco queremos decirle de que el día de ayer nos ha llegado la nota indicando de que no estaban los dirigentes regionales ni departamentales aquí en la ciudad de La Paz. Por esa situación no han podido asistir. Wendy, yo me sentí estafada con el bloqueo de 1000 esquinas. Estafadísima. Salí temprano a dedicarse ese día y normal, todo normal. Después de mañana los profes se fueron a la hora del recreo. Es que en algunos casos también agarran, ellos mismos dicen, vamos a bloquear, partimos desde la Ceja del Alto, bloqueo de la autopista, y a veces no ocurre nada y de repente le meten su plan hormiguita, aparecen por acá, y se van sumando. Sí, pero yo creo que la sociedad paceña en realidad les agradece su tardanza a los miembros del magisterio, como que todos llegaron a sus trabajos. Exacto. Y sí se desarrolló el bloqueo de 1000 esquinas. Sí, porque... Ahora, en este tira y afloje entre los llamados al diálogo, que no han sido solamente de un día, sino han sido múltiples por parte del gobierno, una cosa es decir te invito al diálogo, otra es la predisposición para dialogar. ¿Y qué es la negociación, Martín? Es ceder partes justamente, cosa que no están haciendo ni magisterio ni gobierno. Obviamente que sí, o sea, ambas partes, o sea, cuando hay un conflicto, todos sabemos que es lo máximo que queremos, son los extremos, ¿no? Y el gobierno, su posición, el extremo. No se puede, el otro quiero esto. Pero obviamente todos, ambas partes saben hasta dónde van a ceder. Siempre he observado y cuestionado es ¿por qué esperan que el conflicto tenga que tener muertos para llegar a firmar un acuerdo cuando lo podían haber hecho en el primer momento? Aquí la posición de los maestros es clara. No quieren la aplicación de la nueva currícula. Y obviamente sus reiterados pedidos de aumento de sueldo, más ítem, ¿verdad? Y el gobierno planifica nuevos ítems cada año, obviamente no en la cantidad que piden los maestros, pero van asignando más tiempo. ¿Hasta qué punto van a estar? No sabemos. Por el otro lado, el gobierno ha empezado a dialogar, a pactar con los rurales. Entre tanto, Martín, tenemos que prepararnos porque esta semana inicia con igual bloqueo de 1000 esquinas. Con paro de 24 horas, supuestamente, de acuerdo a lo que dijeron los del magisterio, es que van a empezar con un paro este lunes y pretenden ir al diálogo cuando lleguen las 31 federaciones y en estos días ya van a llegar. La aplicación de la malla curricular o de los contenidos, como señala el ministerio, se agrava tras la acción popular. Exactamente, popular rechazada por la justicia. Rechazan y se aplica de manera normal. Ahora, la acción popular que no se presentada por el por las iglesias. Que es el tema de la malla curricular y el presupuesto económico. Manejemos los términos bien. No están en contra de la malla curricular. La aplicación tiene que ser correcta de la malla curricular. Los términos tienen que ser acordes a lo que se va diciendo. Quieren implementar robótica, como dicen, que haya un maestro dedicado a robótica especializado, y justamente por eso que haya más ítems, que haya más recursos. Que puedan ellos capacitarse para modificar los contenidos. Porque dice, la malla siempre ha estado, la malla curricular siempre ha estado. Lo que se va modificando son los contenidos. Y en algunos casos, robótica es un contenido. De acuerdo a eso. Justamente por eso vamos a una pausa. Exactamente, vamos a un corte y después ya vamos cerrando esta edición de Sala de Prensa. Tenemos muchos temas en el tintero.
Hola, mi nombre es Janice. Mi nombre es Brandon. Mi nombre es Paulita. Les hacemos la invitación a que nos vean sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana por Postdata TV, donde aprenderás estos deliciosos juegos en tu periodo infantil. ¡Casita Cielo! Postdata TV. El día de la salteña le han dicho muchos, de verdad, y eso es de defenestrar un nombre que es tan sublime, ¿no? Seguramente uno de los pilares fundamentales de los hogares, aquel que tradicionalmente llevaba el sustento y que con los tiempos por ahí se ha vuelto más blando, por ahí con los tiempos se ha vuelto el abuelito cariñoso, por ahí con los tiempos se ha vuelto ese tío querendón y demás situaciones. Hay que felicitar a los papás por todo lo que representan en nuestra sociedad y porque son ese músculo latente y pujante que puede ser también, hay que decir, suplantado por una gran mamá. Así que felicidades en este 19 de marzo a los señores padres. Mi papá, por ejemplo, yo lo admiro mucho y ahí va el tema, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Te admiro mucho, papi, te quiero en el alma, eres un gran ejemplo y feliz día a todos los padres. Yo en lo personal no voy a felicitar a los padres. Yo voy a felicitar a las madres. Qué lindo. Yo tengo una mamá que es para mí mi papá en estas fechas y simplemente les deseo lo mejor a aquellas hijas que pueden tener un buen padre. Pero yo, mamita, eres grande para mí. Yo mando un saludo especial hasta el cielo. Mi papá partió hace ya casi un año. Entonces yo mando realmente un saludo y un especial abrazo grande hasta el cielo, al universo, a donde él se encuentre ya en otra vida. Y el que nos puede decir qué significa ser papá, ser abuelito. Martín, Martín. felicidades. Bueno, ¡Feliz día! ¡Feliz día, papá! bueno, es algo grande, es la mayor bendición que Dios nos puede dar de ser padres, tanto hombres como mujeres. Como decía Wendy, hay mujeres que han asumido la responsabilidad de ser padre y madre. En el caso de mi mamá, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años y a partir de ahí tuve que asumir esa responsabilidad doble de ser papá y mamá. Pero creo que la responsabilidad de los padres es guiar a los hijos, inculcar valores, no ser sobreprotectores, enseñarles a nadar, pero no nadar por ellos. Claro. Entonces creo que eso va a ayudar a hacer una sociedad mejor. Pero quiero aprovechar también para mandar un saludo a aquellos padres que son carpinteros. Qué lindo. A esos hombres que con el talento en las manos labran la madera y convierten en un tronco, en un mueble, en algo útil. Y a los de la linda voz. Y a los de linda voz como Miriam, sí. radialistas, aquellos colegas que día a día también a través de los micrófonos informan, aquellos hombres que están sentados en la consola manipulando para hacer llegar a nuestros oídos algún tema musical, algún mensaje. Para ellos también felicidades, en algún momento he sido radialista, como Miriam también. Entonces, felicidades queridos colegas radialistas, felicidades padres, felicidades queridos carpinteros, felicidades a todos los padres de Bolivia. ¿Felicidades, Walter, o todavía no es papá? No, para nada, pero siempre gracias por la felicitación porque me siento aludido de haber disfrutado mucho de un gran abuelito que ya no está, que es una estrella seguramente, así como mi papá de Isa y como muchos papás que seguramente ya han partido, pero también un amigo acá en la tierra que es mi papá. Así que felicidades a todos los padres que nos están viendo, a los radialistas, a los carpinteros. Nos vemos en una semana más acá en Sala de Prensa. Gracias por ser mi papá, por darnos todo el amor que hay en tu corazón, dar a mi madre la felicidad incomparable. 4 retoños se resumen en su amor. Gracias por ser mi papá.
Postdata TV.